algo interesante, porque creo que hablé en varias oportunidades de lo que es la esperanza, pero me aboqué a entrar más profundo sobre ese tema, para que podamos tener una esperanza bien canalizada y fundamentada, por sobre todas las cosas una esperanza fundamentada. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9 al 10 dice lo siguiente: porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? La pregunta que hace Pablo. Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla, con esperanza, recibirá del fruto. Muy bien. Entonces, todo el capítulo 9 habla precisamente de aquellos que predican el Evangelio. Usted empieza a leer, se va a dar cuenta de eso. Pero yo no me quiero enfocar en lo que es el ministerio, el pastorado, ¿no es cierto?, de aquellos que predican el Evangelio, de aquellos que salen a evangelizar, de aquellos misioneros, porque tenemos argumentos para hacerlo. Sí, perfecto. No, pero no quiero enfocarme en eso, sino quiero enfocarme en lo que es la esperanza. La esperanza. Entonces, de alguna otra manera, estos versículos bíblicos nos hablan precisamente de una verdad absoluta. Verdad absoluta. Todos, de alguna manera, todos, completamente todos, todo el mundo de alguna manera tuvo esperanza en algo o en alguien. Mal o bien canalizado, no interesa, tuvo esperanza. ¿Sí o no? Es así. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que aprender, así como decimos tener fe. Ya el domingo pasado estuvimos hablando de la fe por obras, y de hecho que, así como decimos que tenemos fe, y afirmamos tener fe, y tenemos total certeza y seguridad de tener fe, cuando en realidad no conocemos nada, ni entendemos el funcionamiento de la fe, o cómo funciona, ¿no es cierto?, dentro de la esfera espiritual. Obviamente también la esperanza tiene su profundidad. Eso sería lo más acertado. Hablemos de la esperanza para el cristiano. La esperanza para el cristiano es de un valor, tiene que ser, y es para el cristiano verdadero, de un valor grandísimo, tremendo, ya que radica en el hecho de examinarnos y analizarnos a nosotros mismos. Y tú me vas a preguntar, pero ¿y por qué? ¿Pero y cómo? Si la esperanza es sí, es analizarse. Y te voy a decir por qué. Porque sin la esperanza, obviamente, no estarías esperando en nadie, en nada, ¿no es cierto? E inclusive en las palabras que se te dicen. Y cuando vos aplicás la esperanza en algo que verdaderamente te va a fallar, aprendés de tus errores y te analizás a vos mismo. Todo radica en analizar nuestro mundo interior. Nuestros pecados, aún las maldiciones generacionales. Todo radica en analizar el mundo interior de la persona. Y no se queda atrás, obviamente, la esperanza. Usted tiene que expandirse, no buscar nuevos horizontes, el horizonte ya está puesto, sino expandirse, empezar a entender, empezar a comprender que su fe y su esperanza no se limitan, no tienen límites. Por ende, uno puede profundizar a distancias inimaginables. Pero
nunca se va a salir de la palabra de Dios. Entienda eso, por favor. Entonces, es una de las tres grandes pilares del cristianismo. Todo el mensaje del cristiano se fundamenta en la esperanza, juntamente con la fe, el amor, y estos son compatibles. Esperanza, fe y amor es compatible. Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero el mayor de todo es el amor. Acá no se trata de conocer pasajes bíblicos, porque podemos argumentar mucho con pasajes bíblicos. Acá se trata de poder interpretar los pasajes bíblicos. Y muchas veces la interpretación de los pasajes bíblicos radica no solamente en otros pasajes bíblicos, para tomarlo como principio de la palabra de Dios, sino también inclusive en libros totalmente completos para poder entender un solo texto. Y eso lleva mucho tiempo y mucho interés de parte de la persona de poder descubrir lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, yo creo que de alguna manera Dios, ¿no es cierto?, nos llama a ponerle ganas a esto, no límites. Porque el hombre trata de ponerle límites a todas las cosas. Trata de ponerle límites a su conocimiento, trata de ponerle límites a Dios, trata de ponerle límites a la religión, trata de ponerle límites a esto, a lo otro, ¿no es cierto? Y mismo para conocer la palabra de Dios, uno, ay, me parece que como que se cansa. Entonces, al ponerle límite, hay distintas versiones. Nosotros no tenemos que ponerle límites a las cosas de Dios, sino buscar, profundizar, expandirnos, tener mayor conocimiento. Yo creo que Dios, de alguna manera, en la Biblia, no se fue escrita precisamente para que nosotros pudiéramos tener interés de buscar a Dios, cosa que el hombre no tiene. Y yo le voy a decir, voy a ser muy franco con ustedes, porque realmente es así, no tiene interés. Hay personas que no tienen ni siquiera mínimo interés. Basta servir y cumplir con Dios, es suficiente. No. Digo, porque si pensás así, realmente te vas a ir al infierno, ¿no es cierto?, con todos tus pensamientos. Podés decir, pero qué bruto que sos, pastor. Todo lo que vos quieras, pero te estoy diciendo una verdad absoluta. Acá se trata de poder entender a Dios. Él tiene interés de darte a conocer. Es por eso que también el tema de las revelaciones, ¿no es cierto?, místicas, que no están fundamentadas en la palabra de Dios, obviamente estas se pueden malinterpretar y llevar a las personas al error y conocer un mundo espiritual que no es de Dios. Yo he hecho liberaciones a personas, ¿no es cierto?, que por culpa de los malos consejos y de las malas enseñanzas cayeron en un pozo profundo de un estado espiritual en el cual no había caso. Escuche, de hacer la liberación a personas, ¿no es cierto?, que estaban totalmente cerradas mentalmente, pero mentalmente cerradas. Entonces, obviamente, podemos hablar mucho de este tema. Pero de hecho que la esperanza, por sobre todas las cosas, tiene que estar bien canalizada. Esperanza es la característica del cristiano, o del cristianismo. Y podríamos decir hasta una virtud del cristiano. Y a la vez es algo imposible para aquellos que no practican la fe. Es imposible. Aquellos que no practican la fe, ya les voy a decir, la fe se interpreta de dos maneras. La fe en cuanto a lo que es tu relacionamiento con Dios, no estoy hablando del misticismo. El misticismo se radica en conocer el mundo espiritual, ¿no es cierto?, fuera de las reglas de Dios. Ahí tenemos el misticismo. Pero también hay otro punto muy interesante en esto, que la fe nos habla de conocimiento, de conocer la palabra. Tu fe radica en lo que vos conocés,
¿no es cierto? Dentro de lo que es los parámetros de la palabra de Dios. Ahora, tomando estos dos puntos, podemos decir que la letra te lleva a lo espiritual y lo espiritual te lleva a la revelación y la revelación a la manifestación y la manifestación a un hecho que es precisamente cuando nosotros manifestamos a Dios en nuestra vida. Entonces, es obvio que para las personas que no practican la fe es imposible. Es imposible. Entonces, usted tiene que tener interés, el mismo interés que tuve yo. Y no digo que sea igual que yo, pero pongo mi vida como ejemplo. Interés hace que las personas empiecen a tener un rumbo totalmente diferente. Mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin embargo, ¿no es cierto? Vemos que el mundo pagano, cada uno de ellos, no eran solamente los griegos que tenían muchos dioses, ellos no tenían casi nada a comparación de los babilónicos que tenían más de 1100 dioses, ¿no es cierto? Si empezamos a incurrir dentro de lo que es la historia, nos vamos a dar cuenta que ¿cómo? Sin Dios, sin esperanza. Ellos tenían esperanza, pero estaban mal canalizada. Entienda, entonces acá Pablo nos habla precisamente de algo que está fundamentado dentro de lo que es los parámetros de la fe, que está fundamentado dentro de lo que es el campo espiritual y dentro de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que Dios, de alguna manera, hizo llegar la palabra durante mucho tiempo. La quisieron eliminar, la quisieron quemar, la quisieron erradicar, la quisieron prohibir en muchos países. En mis países quemaron montañas de Biblia. Impresionante. En la década de los 60. Y en otros países, en Alemania, por ejemplo. Entonces, vemos que de cualquier manera, aunque el intento era erradicar todo lo que sea palabra de Dios, no pudieron lograrlo. Y se mantuvo intacta hasta el día de hoy. Y conocemos que la palabra de Dios, porque una de las promesas que hizo el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entienda eso. Entonces, quiero aclarar que hablo de la esperanza basado en la promesa de Dios. Entonces, sacamos de lado tu esperanza en cualquier cosa y pongamos la esperanza en la palabra, en las promesas de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, hablemos de la esperanza en la promesa de la palabra de Dios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las esperanzas de la promesa de la palabra de Dios? Si no conocemos, obviamente no vamos a saber. Por ejemplo, una de las promesas es la resurrección de los muertos. Es una promesa que durante mucho tiempo Dios había hecho al pueblo de Israel, y obviamente esa promesa se va a cumplir. Y escuche bien, la promesa de la resurrección de entre los muertos es un principio básico, fuertemente fundamentado en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, demostrando de esta manera un principio fundamental en la promesa de la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 12 al 14 dice:
Pero si predicamos de Cristo, que resucitó de los muertos, como dice algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Si no creemos en la resurrección de los muertos, no creemos en la resurrección de Cristo. Es muy sencillo la cosa. Y si Cristo no resucitó, como algunos argumentan, que sacaron el cuerpo, ¿no es cierto?, del sepulcro, sus discípulos, sin embargo, no fue así. Y los guardias en ese lugar, escuche bien, sabían a qué problema se iban a enfrentar si llegaba a pasar algo con ese cuerpo. Porque él había dicho, al tercer día voy a resucitar. Pero los guardias cayeron con un sueño y los ángeles removieron la piedra y Jesucristo resucitó. Pero ahora escuche bien lo que le voy a decir. Si esto fuera todo lo contrario y los discípulos hubieran sacado el cuerpo de Cristo, gran problema iban a tener. No solamente los guardias, porque eran personas que le debían pleitesía al César y podían ser no solamente muertos, sino torturados hasta la muerte, sino que también podían acusar a sus discípulos y estos ser perseguidos con una causa que no era en absoluto noble ni tendría nada que ver con Dios. ¿Me entendió? Entonces, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Escuche, entonces, analicemos el mensaje del Evangelio en la resurrección en dos facetas. La primera, la resurrección espiritual. Esto ocurre cuando aceptamos al Señor como Señor, valga la redundancia, y como Salvador. Entonces, Cristo borra nuestros pecados pasados, nos perdona. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En la resurrección conocemos la autoridad de perdonar los pecados y la introducción de la gracia de Dios, el indulto de Dios para el hombre que realmente se interesa en querer cambiar de vida. No para cualquiera, para aquellos que se interesan en querer cambiar de vida. Escuche, acá no se trata de creer en Dios nada más. La salvación no se limita en eso. ¿Querés cambiar de vida o no? Depende de vos. El segundo punto, la resurrección física, que se va a efectuar cuando Cristo venga a rescatar a su iglesia, venga a buscar a su iglesia en el arrebatamiento. Hoy en día se habla mucho de ese tema del arrebatamiento, ¿no es cierto? Pero vamos a profundizar dentro de lo que es el campo bíblico, no dentro de lo que me parece a mí, sino dentro de lo que es la palabra de Dios. Y ya voy a estar hablando sobre eso también. Y también de los juicios de Dios. La resurrección para aquellos que esperan a Cristo
y que llegado el momento han fallecido. La Biblia dice durmieron, no utiliza la palabra murió para los cristianos, sino durmió. Cuando esperan a Cristo, esa persona, al tocar las trompetas, automáticamente resucita con un cuerpo incorruptible, según la palabra de Dios, y nos habla precisamente de una promesa de Dios. Y esta a su vez es arrebatada a la presencia del Señor. ¿Escuchó? Entonces los muertos en Cristo están en un estado de catalepsia espiritual o de adormecimiento espiritual hasta el día que viene, que suenan las trompetas. Esa persona pudo haber muerto hace miles de años atrás, pero va a ser un segundo. ¿Me entendió? Si no me entendió, lo vuelvo a repetir de vuelta, para que usted lo pueda entender. Hasta que usted no resucite, no va a ir a la presencia de nadie. Tiene que resucitar primero. Según la Biblia, para que nosotros podamos entender, el hecho de que resucitemos nos da la pauta de un periodo de tiempo en el cual el hombre no va a conocer ni tiempo ni espacio y va a ser como un segundo en su vida, va a cerrar los ojos, pero ¿a qué? Tenga cuidado donde usted lo va a abrir, porque a lo mejor no va a ser en un lugar muy agradable, que digamos. ¿Entendió? Porque usted puede abrirlos en el momento en que el Señor establece el juicio de trono blanco, capítulo 20 de Apocalipsis, donde las personas van a ser juzgadas y lanzadas al infierno. Y conforme a lo que hayan hecho, van a recibir la condenación. Ok, pero usted puede abrir los ojos y presentarse delante del trono de Cristo, donde el Señor le va a decir: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Muy bien. Ok. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52, dice: he aquí os doy hoy un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocarán trompetas, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Tremenda la palabra de Dios. Para que usted sepa más de este tema y no me diga que soy un charlatán, le puse algunos versículos extras que no voy a leer porque si no vamos a estar hasta el mediodía. Daniel capítulo 12, para los que quieren saber más, anoten, y si no, sáquenle una foto. Daniel capítulo 12, versículo 2, Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, Hechos 23, capítulo 23, versículo 6, Hechos capítulo 26, versículo 6, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 19. Esto para que usted pueda entender lo que yo le acabo de decir. El cristiano no es un hombre que va rumbo a la muerte, sino rumbo a la vida. Él no va rumbo a la muerte. El cristiano verdadero no tiene miedo a la muerte. Para él la muerte no es un abismo de la nada, como muchos escépticos dicen, o de aniquilación,
sino la puerta en el horizonte. Una puerta en el horizonte. Escuche, esto es tremendo. Porque entiendo la carrera en la cual estamos participando todos los cristianos. En esta carrera tenemos una meta. Y muchos creen que la meta es estar bien. Si vos estás bien es porque estás con el Señor. No se trata de estar mal tampoco, ni se trata de estar bien. Porque si todo se reduce a los bienes materiales, entonces estaría creyendo en un Dios, ¿no es cierto?, que se ajusta a tiempo y espacio. Y mi Dios no se ajusta a tiempo y espacio. Él vive en el pasado, en el presente y en el futuro, a la misma vez. Entienda. Ahora, escuche bien. Entonces, acá podemos entender que la meta para el cristiano es el momento en que te presentes delante de Dios. Esa es la meta. Es el momento en que te diga, buen siervo y fiel. Esa es la meta. No es lo material. Lo material es consecuencia de lo espiritual. Acuérdese de eso. Acuérdese de eso. Es consecuencia de lo material. No es la meta. ¿Ok? Entonces, el segundo punto, la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios es el punto más alto, es el límite donde no vamos a buscar más la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar dentro de la gloria de Dios. Amén. Entonces, mientras estemos en este punto, no en aquel, en este, buscaremos la gloria de Dios. Pero cuando lleguemos al punto más alto, ya no vamos a buscar más la gloria de Dios. Es como la fe. Usted tiene fe mientras esté acá, pero cuando esté allá, y estoy hablando, ¿no es cierto?, de lo material, y estoy hablando de lo espiritual, cuando esté allá no va a tener más fe, porque usted no necesita fe, ni tampoco esperanza, ni tampoco gloria, porque lo va a tener todo. Amén. Entonces, que se entienda, porque estaremos en la gloria de Dios. Es la certeza que vendrá el día en que veremos cara a cara al Señor y seremos revestidos de su gloria. Es por eso que Pablo le habla en la segunda carta a los Corintios de este tema. Capítulo 3, versículo 18, segunda carta. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Escuche, porque acá dice, como un espejo, borrosamente, como un espejo en la antigüedad no es el mismo espejo de hoy en día. Era un bronce bruñido, obviamente se pulía hasta alcanzar a que de alguna manera divisara la imagen de la persona. Entonces se veía borrosamente, hoy como diciendo, mirá, lo que vos estás experimentando ahora no es la gloria plena de Dios, pero estás empezando y estás apuntando a ser mejor cada vez, porque somos transformados de gloria en gloria. O sea, no sos una persona que retrocedes, sino que es una persona que avanzás. No es una persona que se estanca, es una persona que crece. Una persona que crece es una persona que experimenta la gloria de Dios todos los días. Una persona que crece es una persona que se alimenta de la gloria de Dios todos los días. ¿Me entendió? Entonces,
Hoy podemos ver oscuramente, pero más adelante, cuando suenen las trompetas, cuando la iglesia vaya a la presencia de Dios, cuando haya la resurrección de los muertos, entonces la gloria ya no la vamos a buscar más, porque va a estar en nosotros. Amén. Entonces veremos a cara al Señor. Entonces le veremos como Él. La misma imagen, y va a ser transformado de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu. Entonces, ¿cuánto podemos decir? ¿Cuánto fue lo que perdió el hombre en el huerto del Edén? Porque si siendo que Dios hizo a imagen y semejanza al hombre, el momento en que él pecó, se le cerraron muchas puertas. Una persona que no necesitaba aprender porque tenía todo el conocimiento dentro suyo. Una persona que no necesitaba buscar la gloria de Dios porque la gloria de Dios ya estaba dentro suyo. Una persona que conocía lo que eran viajes astrales sin construir una nave espacial. Una persona que trascendía al mundo físico material, al mundo espiritual. ¿Cuánto es lo que perdió el hombre? Si manejamos nada más que el 10% de nuestro cerebro, somos una persona con una capacidad, un coeficiente de 120. Y ni siquiera una persona inteligente, muy inteligente, llegó a los 120. O sea que perdió un 90% de capacidad el hombre por causa de su rebelión. Y se quedó con una bruta ignorancia. ¿Escuchó? Muy bien, entonces lo que enseñaba Pablo. Tercer punto, es la esperanza de una nueva dispensación. Dice Efesios capítulo 1, versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No voy a profundizar mucho sobre este tema, pero les voy a explicar lo que dice, lo que nos enseña la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios revela sus verdades. Las ordenanzas y la autoridad sacerdotal sobre las personas. Esto es dispensación. Dice Efesios capítulo 3, versículo 2. Así es, que habéis oído de la administración. También dispensación se traduce como administración. Administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ok. En la Biblia hay 7 dispensaciones. 7 dispensaciones. Lo que estudiamos escatología, sabemos eso. Pero me quiero enfocar nada más que en 2, en la dispensación de la ley y en la dispensación de la gracia. Los judíos en la época de Jesús todavía estaban en la dispensación de la ley, y es por eso que en la transición de la ley a la gracia, ellos tuvieron muchas dudas con respecto a lo que iba a suceder o lo que iba a acontecer. Entonces, los judíos pretendían ser gobernados por la ley, y esto les causó desesperación. Ahora imagínense, según Josefo, en el segundo libro, un historiador judío, él dice que había 7 clases de fariseos que supuestamente respetaban la ley y se dejaban gobernar por ella. Pero en su afán de querer ser gobernado por la ley, hacían muchas tonterías.
como por ejemplo los fariseos sangrantes. Ellos no podían ver mujer, porque cuando veían una mujer cerraban los ojos y se chocaban contra la pared, y por eso le decían los fariseos sangrantes. Estaban los fariseos manos de mortero, que ostentaban ser tan humildes que caminaban inclinados y ni siquiera levantaban los pies para demostrar una humildad ridícula. Escuche, y no puede, bajo ningún punto de vista, no voy a nombrar los 10 porque vamos a tardar mucho tiempo, pero no puede, bajo ningún punto de vista, demostrar el hombre a Dios que él realmente cumple con la ley. Y estaban los que hacían una suerte de computaban todo. Hoy ayudé a cruzar la calle a una ancianita, le di de comer a un pobre, y por ahí el tipo cometía un error, entonces había un descuento. Hice 2, cometí 1, me queda 1 todavía. ¿Entendió? Entonces estaban en ese tema, pero ellos no podían satisfacer las exigencias de Dios por la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley que dio Dios no es para que el hombre la cumpla, aunque la tiene que cumplir, sino para que vea que el hombre no puede, se ve incapacitado de cumplir toda la ley y necesita algo más que la ley para poder cumplir la ley. Y como no se puede justificar delante de Dios, y la ley es el espejo que ve la imagen de Él mismo en forma distorsionada, entonces se da cuenta de que está mal delante de Dios. La ley, entonces, ¿para qué sirve? Sirve para mantener el orden de las cosas. Todo se rige por ley, inclusive la naturaleza se rige por ley. Si no hay ley, hay anarquía, y si hay anarquía, desaparece el universo. Escuche bien, porque también estoy hablando un poco de ciencia acá. Entonces, no podían justificarse delante de Dios. No hay ni una persona que obedezca lo que Dios demanda a través de la ley. Entonces, hubo un periodo en el cual Dios habló a través de la ley, pero hubo otro periodo que es la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia no es tomar la libertad a la ligera. En la dispensación de la gracia podemos ver que Dios se inclina ante la falta de fuerza, la falta de carácter, la falta de normas del hombre a través de su misericordia, y ve su miseria, por eso es misericordioso. Entonces, en la gracia podemos ver el perdón de Dios. Como el hombre no podía derramar su sangre para ser salvo, porque la paga del pecado es la muerte, y derramar la sangre significaría la muerte, entonces tuvo que mandar a alguien, a Él mismo, Dios el Hijo, para que a través de su sangre Él naciera de un vientre y de esta manera se hiciera carne para derramar su sangre, pero
En definitiva, él tendría que cumplir con las exigencias de Dios para que su muerte se convirtiera en vida, ya que la muerte del hombre se convertiría en más muerte. ¿Entendió? Entonces, ahí es cuando nosotros podemos entender el principio fundamental de la esperanza. No está radicada en cualquier cosa, sino en la vida misma de Cristo. Es por eso que nosotros predicamos a un Cristo resucitado, que a través de su resurrección nos trae vida. Ahora, esto hace ver a las claras de que obviamente la religión no se funda en la ley, sino en el amor. El problema no está en el hecho, en el principio, sino en el fundamento. En el fundamento nosotros podemos ver que la piedra fundamental es Cristo, donde se edifica la iglesia. Y ese mismo amor, Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo, porque ha mandado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mismo amor tiene que manifestar la iglesia. Pero no un amor descontrolado, sin dirección, sin falta de conocimiento ni de ciencia, sino un amor inteligente, donde radica la piedad, la misericordia y el hecho, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos que manifestar esa esperanza en nuestra vida. Ahora, Efesios capítulo 3, versículo 18 al 20. Y seréis, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, los cuales sean la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, muchas más abundantemente de la que pedís o entendéis, según el poder que actúa en nosotros. Y esto podemos sacar un libro de esto. Entonces, estamos plenamente convencidos, seremos capaces de comprender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de los propósitos de Dios o de la persona de Cristo. Sería imposible. Primero, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, si nosotros lo enfocamos en una mente carnal, no lo vamos a poder entender. Pero el propósito principal, por eso hay una coma, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, tenemos que conocer la plenitud de su amor. Y el versículo 20, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Y acá hay otra coma y dice, según el poder que actúa en nosotros. Quiere decir que es una manifestación progresiva. O sea, que a medida que nosotros aprendemos a tener confianza, a tener fe, eso se va manifestando cada vez más, cada vez más. La esperanza de salvación, y ya con esto quiero terminar. Esto tiene dos aspectos. El primero es confianza de saber que Dios nos libra de este mundo, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte.
Dios nos libra del mundo, no en sentido de resguardarnos del problema o del peligro. No, vas a pasar por eso. Y el que te dice, el cristiano no le pasa nada, es un mentiroso. Así de sencillo, es un mentiroso. No sabe lo que dice ni conoce la Biblia. Pero sí te va a fortalecer para que superes ese problema. Entonces, vos vas a poder decir, entonces seguro será para mí, porque aprenderé a confiar en Él. ¿Aprenderás a decir eso? Seguro donde no hay seguridad. ¿Te sentís seguro así? Seguro donde hay hombres que caen, yo me levanto. Segundo punto. Es confianza de salvación para participar del mundo venidero. Dijimos que había 7 dispensaciones, que obviamente no voy a estar nombrando, pero la última dispensación es la dispensación del milenio. Y va a ser después del arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene para la guerra del Armagedón, establece su reino de paz y seguridad acá en la tierra. Y eso va a suceder. Es la esperanza de salvación en medio de los peligros de la tierra. Porque el hombre, acá lo que está sucediendo en España, por ejemplo, grandes inundaciones. En Portugal, ayer hubo una tormenta que inundó todo, era una cosa de locos. En países como el Reino Unido, ya sacaron un decreto para las personas que oran. Está prohibido orar. Si te ven orando en una posición de oración, aunque no grites, ni tampoco hables, ni nada por el estilo, te llevan preso. Pero Dios te libra. Y de ser rescatado de los juicios de Dios. De que no abra los ojos en una fila gigantesca que va derecho al juicio del trono blanco. Una de las promesas de la palabra de Dios la dijo Isaías. Isaías capítulo 25, versículos 8 y 9. Y destruiré la muerte para siempre. Usted sabe que el Hades y la muerte va derechito al lago de fuego y azufre, junto con Satanás, el diablo y sus secuaces, y parte de la humanidad, lamentablemente, para siempre. Enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de los rostros, y quitaré la afrenta, la culpa de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Usted se lo puede imaginar? ¿Usted entiende lo que dice ahí? Yo le voy a decir, cuando estemos todos reunidos, una fiesta gigantesca que va a abarcar todo el mundo y donde solamente va a haber gozo, alegría y donde vamos a alabar al Señor
Y el Señor mismo nos va a pasar el paño de lágrimas en nuestras mejillas. Aquel que dijo, buen siervo y fiel, con lo poco fuiste fiel, con mucho te pondré, nos va a estar enjuagando nuestras lágrimas, de las penas, de los dolores, porque la meta ha llegado a su fin.